Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu el día de hoy? Completo. Entonces entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Porque esta sabiduría es de Dios, no es de los hombres. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: el evangelio predicado por mí no lo recibí ni por hombre ni de hombre, sino por Cristo y este resucitado. Tenemos que entender que Pedro hablaba una cosa, Cristo de Nazaret dijo las cosas, pero en parábola, y el que resucitó de los muertos es que la viene explicando. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso tenemos que prestar mucho el ojo, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay muchas palabras humanas y pocas espirituales. De eso nos va a hablar el Señor hoy un poco. La sabiduría predestinada. Está la sabiduría humana y está la sabiduría celestial. Entonces hay una sabiduría que fue predestinada por Dios. Sí, ¿para quién? Para aquellos oyentes que iban a ser, o que fueron ya seleccionados desde antes de la fundación del mundo. Primer punto, sabiduría humana. La sabiduría humana es la sabiduría de Salomón. El hombre más sabio sobre la tierra era Salomón. La sabiduría de Cristo, aun cuando habló por Cristo de Nazaret, como hablaba en parábola, ¿quién podía entenderla? Era ahí más que Salomón en ese lugar. Pero ¿cómo podían entender? Si hablaba era en parábolas, si hablaba era para que la gente no entendiera. El hombre más sabio sobre la tierra, Salomón, pero su sabiduría era temporal, porque era de hombre, como está escrito en el libro histórico de Reyes 4:29 al 34. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Saraíta, que Gemán, Cacol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que hace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de la sabiduría de Salomón. Esta sabiduría era temporal, es una sabiduría humana. Hay una sabiduría mucho mayor que la de Salomón. Segundo punto, ¿qué dice la historia de la sabiduría de nuestro Señor Cristo bendito? En el libro histórico de Mateo 12:42 dice: el Señor a los escribas y fariseos: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar, dijo el Señor. Él le estaba aclarando a los fariseos y saduceos que había más sabiduría en él que en la que podía haber en Salomón, porque Cristo, a pesar de que hablaba en parábola, tenía no solamente la sabiduría terrenal, sino que también tenía la sabiduría espiritual. El apóstol Pablo
nos confirma lo dicho por nuestro Señor Cristo bendito, que su sabiduría es celestial. Y he aquí más que Salomón en este lugar, porque esta sabiduría proviene de Dios. Diga, de Dios. Tercer punto. El libro de Revelación, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice el amado apóstol Pablo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, llegó Salomón, llegó Moisés y no le creyeron, ni hicieron lo que verdaderamente tenían que hacer por medio de la ley de Moisés. Luego llegó Cristo de Nazaret, tampoco le creyeron, vieron las maravillas que hizo Cristo, que era para quedarse asombrado del poder que tenía Cristo de parte de Dios, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, etcétera, puntos suspensivos. Y todavía no le creyeron. Ahora Dios se presenta por el Espíritu Santo. Y esto es más loco todavía, porque cuando se le presentó como Dios y le dio aquellas señales de dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera, y no le creyeron que era Dios, ahora a Dios le plació, según el amado apóstol Pablo, que lo conozcan por la locura de la predicación. Ciertamente es una locura pensar que el diablo haya quedado destruido, pero esta locura es la verdad, porque el diablo queda destruido por medio del conocimiento. Cuando tú tienes conocimiento que tú eres el mal, entonces que tú eres el diablo, entonces el diablo con cacho, tridente y rabo, vestido de rojito, quedó destruido. Porque entonces tú empiezas a decir, ya va, ciertamente el mal está en mí. Esto es una nueva forma de predicar. Esto es una nueva predicación, esto es una buena noticia y es una nueva noticia. Entonces uno dice, no, ciertamente si el mal está en mí, el espíritu que está dentro de mí tiene que controlar ese mal que está en mi carne. Y cuando tú empiezas a decirte a ti mismo, ciertamente en mí está el mal, entonces tú empiezas a cambiar. Empiezas a decirte a ti mismo, ciertamente yo no debo de ser mal, sino que debo de ser bien. Ahí dice en el libro histórico de Hechos 3:26 que esta es la bendición de Dios por medio de Cristo para que se trasladen del mal al bien. Pero mientras que no reconozcamos el mal que hay en nosotros, entonces seguimos echándole la culpa a un tercero y no reconocemos nuestro propio mal. Como está escrito en el libro de Revelación, primera carta a los Corintios, capítulo 2, 6 al 10. Mosca aquí. Sin embargo, dice el amado apóstol Pablo, ¿a quién le está diciendo Pablo esto? A todo el mundo, pero solamente los entendidos comprenderán. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo estaba hablando, y hablamos sabiduría no de estos 100 años, ni de los príncipes que viven 100 años, que es un siglo, porque van a morir. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿De quién? De Dios. En misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de aquel siglo de Pablo, de los primeros 100 años, conoció, porque si ellos la hubieran conocido, jamás hubieran crucificado a Cristo, al Señor de gloria. ¿Ustedes creen que si ellos conocieran lo que nosotros conocemos, hubieran crucificado a Cristo? En ninguna manera. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Nosotros amamos a Dios? Sí, porque ya Dios nos amó
No es que estamos esperando que Dios nos ame, porque ya Dios demostró su amor cuando entregó a su Hijo por nosotros. Pero sí queremos demostrarle a Dios que le amamos. Y para demostrarle a Dios que le amamos, tienes que tener conocimiento. Porque mucha gente dice, aún a su esposo, aún a su esposa, aún a sus hijos, los hijos a su madre, mami, yo te amo, pero hacen todo lo contrario de lo que la madre quiere. O el esposo o la esposa, yo te amo, pero son infieles o cometen cualquier acto en contra de su esposa. O la mujer de la misma manera con su esposo, pero no respeta a su esposo. Entonces de palabra decimos, yo te amo, pero de hecho, con los hechos, aborrecemos lo que decimos. Y Dios, como lo dijo el profeta, ya está cansado de que por palabra le digamos, Señor, yo te amo. No, Dios quiere que le amemos con hechos. Por eso dice que para amar a Dios, ¿qué debemos de hacer, Eloy? Apacentar las ovejas. Apacentar sus ovejas. Esa es la mejor forma de demostrarle a Dios que le amamos. Y si de esta forma le demostramos a Dios que le amamos, ¿no sería sabio amar a tu prójimo como a ti mismo? O sea, respetar, amar el vínculo conyugal, amar el vínculo familiar, amar el vínculo familiar, amando a los que por naturaleza son necesidad de amor para nuestra pareja, nuestros hijos o nuestra familia. Si no le hacemos daño a ninguno del grupo familiar o del grupo de amistad, le estamos demostrando a la persona que queremos decirle que le amamos, que le amamos. ¿Me expliqué o me explico mejor? Creo que nosotros, para demostrarle a Dios que le amamos, ya Dios nos lo ha dicho lo que debemos de hacer. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que lo que no queremos que nos hagan a nosotros, no se lo hagamos a los demás. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios escudriñamos nosotros, buscando que la verdad. Nosotros no pedimos señales. ¿Para qué vamos a pedir señales? Las señales están ahí. ¿Usted cree que un árbol puede crecer por sí solo o nacer? ¿Una vida puede venir al mundo por sí sola? No. La gente piensa, no, la naturaleza. En la naturaleza, la evolución, etc. Esa evolución nada fuera si no existiera lo que existe detrás de todo, lo cual es Dios. Porque es Dios el que da la vida y el que formó todas las cosas. Y la formó con un fin. ¿Cuál es el fin? Imagínate tú. Imagínense que Cristo es el primer Adán. Y Eva, la cual es la esposa, es la iglesia. Y Dios ha hecho un Edén para nosotros. Vamos a ver si lo comprendimos. Dios hizo primeramente la luz. De las tinieblas hizo que hubiese la luz y fue la luz. Luego separó las aguas para que saliera la tierra. Y luego hizo las plantas, los animales y así sucesivamente para que todo existiera hasta que creó el hombre. Supongamos que nosotros somos Adán, Cristo es Adán y nosotros somos Eva, la esposa. Y que hoy Dios nos ha puesto en el paraíso. ¿No es bastante claro Dios cuando dice gobiernen y hagan las cosas que fructifiquen? O sea, que se multipliquen. Y que todo sea bueno porque Dios vio que todo era bueno. ¿Cuál es nuestro trabajo entonces delante de Dios? Con Cristo, el cual es nuestro Adán. ¿Cuál es nuestro trabajo en este Edén? No es hacer las cosas bien, no es ser agradecido con Dios, con todo lo que nos ha dado, no es agarrar y que todas las cosas funcionen verdaderamente para el bien. De eso se trata desde el principio, un Edén. Y nosotros hemos sido muy privilegiados, porque aun cuando la gente dice, los que no tienen templo, nosotros sabemos que el templo de Dios somos nosotros. Y que Cristo es nuestra lumbrera, la que nos alumbra en la oscuridad de la noche. Y que esa vereda del lago es un paraíso terrenal. ¿Y qué tenemos que hacer entonces nosotros si no es llevárnoslas cada día mejor,
amándonos, demostrándole a Dios que le amamos cada día más, apoyándonos, ayudándonos. ¿Ah? No es lo que realmente Dios quisiera desde el principio, que nos apartemos del mal y que hagamos el bien, que nos ayudemos unos con otros. No nos ha enseñado Dios en esta gracia a ser agradecidos, a ser responsables con lo que Él nos ha dado, a cuidarnos, a protegernos y respetarnos unos con otros. Y es fácil hacerlo con personas que no tengan conocimiento, que no tengan este conocimiento. No es fácil. Por eso nos está llenando de conocimiento para que las cosas se den, para que todos nosotros entonces de un pueblo, hacer una nación. ¿Y quién me va a decir que Dios no puede hacer nacer una nación en un día? Si lo dice el profeta Isaías capítulo 66. No puede el Señor hacer nacer una nación en un día, sí lo puede hacer. Y con nosotros lo está haciendo. Porque ciertamente todo el mundo está diciendo, este es el tiempo del fin, los siglos venideros, y ya todo el mundo está diciendo, esto tenía que ocurrir, estas son las señales que habían de ocurrir. Pero ¿para qué son esas señales? Los judíos piden señales, para ellos son las señales. Pero a nosotros no se nos ha dado es sabiduría. Y la sabiduría, ¿qué es sino comprender que verdaderamente un verdadero milagro es que la persona sea transformada, que cambie del mal al bien? Es un verdadero milagro y no lo estamos diciendo ahora, lo hemos dicho desde el año 2008 para acá, 2009. Que el verdadero milagro es la transformación de un ser humano. Que el que hacía el mal ya no haga el mal, sino que haga el bien. Que nos comprendamos y nos amemos y nos respetemos unos con otros para demostrarle a Dios que le amamos. De eso se trata. De que todos unánimes, felices, llevemos, mira, aquí está para mi compartir. Y que todos seamos felices. De eso se trata. De que repartamos alegría a los demás, de que dejemos de ser avaros e idólatras, porque la avaricia también es idolatría, sino que nos ayudemos y nos apoyemos unos con otros y hagamos fiesta semanal, porque es la fiesta del Señor. De eso es la sabiduría espiritual. El tiempo pasa, nos enfermamos y nos morimos. ¿Y qué queda? Nada. Pero ¿sabe qué es bonito? Dejar un legado como el que dejó Pablo. Dejar un legado como el que Cristo resucitado le dio a Pablo. Dejar un legado como el que escribió Dios antes de la fundación del mundo para que viviera su pueblo en este tiempo. Y vivimos 6 días. Y 6 días trabajamos y hacemos las cosas que necesitemos. Pero en el día 7º nos reunimos con el Señor para llenarnos de conocimiento y de alegría con Dios. ¿No es maravilloso eso? ¿No nos da eso esperanza más bien? No llegamos cargados y trabajados para que Dios nos haga descansar en su día sábado, en su día de reposo. Y descansar y reposar de qué? Del trabajo, del estrés, de todos los días lo mismo. Y ver algo diferente. Ver cómo los niños corren y juegan unos con otros alegres. Recordar que en el principio, cuando llegamos a esta congregación, daba tristeza como los niños peleaban unos con otros, o como el otro peleaba con el otro por el refresco, o por el café, o por el pedazo de pan. Y que ahora más bien por medio del conocimiento y el ser agradecido con Dios, más bien se van sin comer por dárselo al hermano, pensando que tal vez su hermano lo necesitaba más. Eso lo ha dado el conocimiento. Y esa sabiduría no es terrenal. Porque si no, los perros no se comieran unos con los otros por un pedazo de pan. Pero el Espíritu nos lleva a ser agradecidos con Dios. Y cuando Dios ve eso en nosotros, entonces dice, en la casa de ellos, que nunca falte la comida. Y el ángel va y obedece el mandamiento de Dios. Porque ellos son espirituales. Y así ocurre en nuestras casas y va cambiando nuestra vida. Y cuando venimos a ver, wow, sin darnos cuenta, hemos sido trasladados del mundo de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, donde no nos falta ni la comida, ni el agua, ni la salud. No es lo único que necesita el ser humano para ser feliz. Y vivir 100 años, felices 100 años, y morir con dignidad. Porque sabemos que este cuerpo tiene que ir otra vez al barro donde salió, es su naturaleza humana.
Pero nadie va a llorar porque un hijo se parta a los 33 años como pasó con Cristo. Cuando obedecemos a Dios y vamos guiados por el pueblo de Dios. Porque el recibo que Dios nos está enseñando es para que se cumplan su profecía, que no morirá nadie de menos de 100 años. Y el anciano morirá de 100. Y cada quien vivirá por su justicia y por su injusticia. Bueno, recibo en el amor de Dios que Dios nos enseña para vivir en su justicia. Y que cada día seamos perfectos en el amor del Señor. Bendecido, yo quería tratar de explicar a mí, la manera en que yo lo entiendo con mis palabras, eso de la obra del Señor. El Señor hizo el mundo, hizo la tierra, hizo la creación como estrado de sus pies. Y le dio al hombre el enseñorío de todo eso, para que fuera co-creador con él de ese mundo. Y lo hizo de tal manera para tener conciencia de sí mismo. Porque un Dios que es un Dios vivo, si un Dios que no hace absolutamente nada no es un Dios vivo. No. Un Dios que permanece inmóvil, que es como una piedra, que es como una estatua, que es como una imagen, no tiene nada de precedencia. Entonces, todo esto se hace a través del conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, que es lo que llamamos la obediencia, que es la luz, que es la verdad, es seguir la obra de Dios, es perfeccionar la obra de Dios, que es parte de nuestro trabajo. Así es. ¿Verdad? Que lo ayudemos a Él en esa creación. Por eso es que todo, absolutamente todo, depende uno de otro. Por eso lo hizo de esa manera. Amén. No hay día sin noche, no está la mujer con el hombre, que es un complemento, está la mentira, está la verdad, está la luz, está la oscuridad. Todo lo hizo en esa disposición para que todo dependiera y le diera consistencia a lo que es la conciencia de sí mismo, a través del conocimiento de la verdad, de la luz. Por eso es que todos debemos colaborar unos con otros y por eso es que debe prevalecer el bien. Amén. Que es la única manera, o sea, a través de la sabiduría que te dice, del conocimiento. De otra manera está ocurriendo lo que ocurre ahora, a través de lo negativo, que es el egoísmo, que es donde parte de la envidia, de esto, porque todos queremos estar unos por encima de los otros, Así sacarle es. provecho, y así no funciona. no funciona. Ni va a funcionar nunca, ni nunca funcionará. Porque todo está hecho con propósito. Ajá. El relámpago, el fuego, el aire, el agua, todo tiene un Y propósito. el propósito Nada de es- Dios en este tiempo, en este valioso momento, es precisamente levantar ese pueblo. Un pueblo que comprenda esto. Y cónchale, si tú lo comprendes, tú vas a vivir es para hacer feliz a los demás. Claro, si el demás no te hace feliz porque es inconforme, porque siempre está tirando la burra para el monte, porque siempre te termina sacándote de tus casillas, entonces nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar porque ese bien se cansa. Ese bien se cansa, ese bien sigue ahí y el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta y nunca deja de ser. Pero resulta que también el sabio ve el mal y se aparta. Sí. Ve el mal y se aparta. Porque la predestinación, el estar predestinado, por eso dice Pablo, dice Pablo en Romanos en el capítulo 8, en el versículo 20, desde el 15 al 22, podemos leerlo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquel que es Dios mismo, que nos hizo todas las cosas a vanidad, es el que nos hace vivir ahora en esta esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son especiales. Estos hijos de Dios, mira, cuando nos consigamos, esto va a ser maravilloso. Y ese es el pueblo de Dios. Y está en todas las congregaciones. Pero va a llegar un momento en que nos vamos a reunir todos. Y esto va a ser maravilloso. Porque está en todas las congregaciones, pero no hayan la felicidad. Porque la felicidad es estar unidos con los hijos de Dios. Porque lo importante de cada uno es el respeto. Y cuando no te respetan a ti y tú te esfuerzas en querer que comprendan que deben respetarte porque eres un hijo del Altísimo y que Dios se está manifestando en ti, pero mientras no vean en lo espiritual que Dios está en ti, entonces no pueden comprenderlo y no te van a respetar. Entonces ahí está el cansancio.
Por eso, en la hora del Señor, en el propósito de Dios, está levantar ese pueblo, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y es lo que yo estoy esperando. Yo no estoy esperando el Señor, porque yo sé que el Señor está en la manifestación gloriosa de sus hijos. Y cuando esos hijos se levanten y se manifiesten, entonces yo voy a ver todas las características de Cristo en ellos. La bondad, la mansedumbre, la tolerancia, la templanza, el amor, la honradez. Mira, el dador, el ser dador alegre. Y no estoy hablando solamente económico, en todos los aspectos. El dador del amor, el dador de las buenas obras, como dice en Hebreo, en el capítulo 13, versículo 16. Entonces, yo estoy esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esos nunca van a ser avaros, nunca van a ser idólatras, nunca van a estar con la maldad. Ellos van a estar pendientes de lo bueno, lo puro, lo honesto y lo de buen nombre. Cuando ellos ven que alguien está con esto, simplemente saben que eso es el mal y se apartan. Entonces se apartan de ese mal. Con ellos quiero estar yo. A ellos son los que yo estoy buscando. Y ese es el pueblo que se está levantando. Es que hay una ilusión cuando nosotros, el hombre piensa que lo real es aquello que palpamos, aquello que sentimos duro, aquello que... Eso no es la realidad. Eso es como cuando tú proyectas una película, una luz que se proyecta, pero eso no tiene densidad. Creemos nosotros que esto es denso, pero esto perece. Ajá. Para las cosas espirituales son eternas, estas no perecen. Amén. Y estas Así son las es. que le dan vida a lo material, porque salen de aquí, del espíritu. De dentro. Así es. Y es precisamente lo que hoy estamos hablando. Lo que es la sabiduría terrenal. El que está en la sabiduría terrenal va a vivir ponchado. Pero el que está en la sabiduría espiritual vive eternamente. Sabe que hay un tiempo y sabe que en el nuevo tiempo hay vida después de la muerte. Sabe que lo espiritual es para siempre. Sabe que el propósito de lo espiritual es para la eternidad. O sea, ¿qué más podemos pedir de Dios? Que Dios nos ha escogido más bien para que tengamos paz en nuestros corazones, porque eso es lo que verdaderamente nos debe dar la paz, el conocimiento de la gracia. Como está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 28. No he terminado en Primera de Revelación, Primera a los Corintios 2, 6 al 10. La gente, aclaro, la gente piensa que el libro de Revelación es Apocalipsis. Se equivocan totalmente. Las cartas de revelación son las cartas del amado apóstol Pablo. Ahí están las verdaderas revelaciones. Son 15 cartas. Están las 14 que están escritas en la Biblia, que mira, a los hebreos no se la quieren dar a Pablo, pero ahí el único que habla de Timoteo es Pablo. Y cuando termina la carta a los hebreos dice, mi amado Timoteo. El único que le habla amado Timoteo es Pablo. Esa carta la escribió Pablo. Y cuando tú la lees, la sabiduría que tiene es de Pablo. Porque Pablo fue subido al tercer cielo, el paraíso, el único que conoció las cosas espirituales de Dios. No hay otro. Y la 15 carta, que es la carta a la Odisea, que la puedes conseguir por medio del internet, que no la pusieron en la Biblia porque no les convenía. Claro, en esa carta se habla en contra de la idolatría, entonces no les convenía. Ahora bien, estamos en el libro de Revelación, primera carta a los Corintios 2, 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de aquel siglo que perecieron, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la oculta, la que Dios predestinó para los que le aman, sabiendo antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha predestinado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros. Por el Espíritu. ¿A nosotros quiénes? Bueno, los que seguimos a Pablo. Los que verdaderamente siguen el legado de Pablo. No los que tienen mezclado a Pablo y a Pedro. No, eso no va. Los que siguen nada más el legado de Pablo pueden comprender esto. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Como está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 28, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. O sea, la única forma de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, ¿verdad?, es por medio del conocimiento de la gracia de Dios, pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, para que el Dios de paz, no la paz de Dios, el Dios de paz esté en nuestros corazones. Por eso se le llama el Dios viviente. Así que está escrito en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si nosotros no imitamos a Pablo, jamás podríamos conocer cómo es el verdadero Cristo resucitado, porque el único que anduvo con él fue Pablo. Así que está escrito en el libro histórico de Hechos 22, 14 y 15, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿A quién? A Pablo, para que conozcas su voluntad, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos, y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído en el cielo, para traer las revelaciones a la tierra. Así está escrito en 2 Corintios capítulo 12, 2 al 4. Conozco a un hombre, escribe el amado apóstol Pablo, mira la humildad, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que no le es dado al hombre expresar. Pablo es el apóstol de los gentiles, que fue el que trae las últimas noticias del tercer cielo, el paraíso, por lo cual hoy clamamos Abba Padre. Si usted quiere tener la mente de Cristo, tiene que comerse las 14 cartas de Pablo que están en la Sagrada Escritura y buscar la de la Odisea, que la consigue por internet, para que aprenda las revelaciones que están desde Génesis hasta Apocalipsis, porque aun cuando Apocalipsis no había estado escrita, Dios le reveló a Pablo su misterio, por lo cual clamamos Abba Padre. La gracia y la paz del Señor nos mantenga siempre unidos, lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Mi nombre es Miguel Eloy León Peña, ministro competente del Evangelio de Dios y guía del equipo evangelístico Creyendo en Gracia 2012 hasta la eternidad. Me han pedido mucho por internet que se quieren congregar con nosotros, que quieren mantener comunicación con nosotros. 0424-671-7553. Estamos los sábados 9 de la mañana, vereda del Lago de Maracaibo, entrando por la estación de servicio La Calzada. Cuando tú entras por allí por la calzada, está el estacionamiento de la URU. Frente a la URU hay un bohío, al lado hay un bohío de ladrillo. En el bohío que no tiene ladrillo, en ese bohío estamos nosotros a las 9 de la mañana cada sábado. Para la gloria de Dios, en el nombre de nuestro Señor Cristo bendito, para toda esta iglesia amada del Señor, por el poder que Dios me ha conferido como ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad, los declaro prosperados con toda prosperidad, los declaro con una moral intachable frente a nuestro Señor y Salvador Cristo bendito como una virgen pura. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una llama flameante que alumbra todas las naciones. Dedícale tiempo a Dios, agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduvieras. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina, por lo cual clamamos gracia y paz. Ángeles con todos ustedes.